Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, siguiendo como lo hacemos en este trimestre, generando recursos y aprendizajes que tengan que ver con nuestra mejora en la salud, tanto física como mental, recursos que promuevan prácticas y aprendizajes enfocados a conocernos mejor, a cuidarnos más y mejor, y todo ello, pues, generará con seguridad una mayor calidad de vida, mayor armonía en nuestras relaciones con los demás y un mayor equilibrio personal, que yo creo que al final es lo que estamos todos buscando, ¿no? Bien, vamos a repasar otra vez, porque yo creo que es importante ir asimilando y asentando ciertos contextos importantes, que era definir que para eh, conocer la realidad y estar presentes, existe una forma de percibir el mundo un poco diferente a la ordinaria o a la normal. Estaba recordando antes en el grupo que muchas veces cosas que decimos que son normales, porque los hagan muchas personas, no quiere decir que sean las mejores o las más adecuadas o las más fructíferas, ¿vale? Y en esto hemos hablado del tema de la percepción. La percepción es la forma en la cual experimentamos el mundo, porque es como percibimos los estímulos que nos vienen tanto del exterior como del interior. Entonces, nuestra forma habitual es percibir filtrando toda la percepción a través del pensamiento. Entonces, esta percepción es una percepción comparativa. Entonces, ¿qué hace el pensamiento? En su orden natural, el pensamiento fragmenta, divide para luego para funcionar prácticamente. Pero a nivel de la percepción, no hace falta pensar para percibir la totalidad. Para enriquecer la percepción, muchas veces el pensamiento es una limitación más que un beneficio. ¿Vale? Entonces, decíamos que existe esa posibilidad de observar, lo que llamaba la observación pura, ¿m? Sin estar siempre comparando, dividiendo, fragmentando. Es decir, vamos a una percepción experiencial más que a una percepción comparativa, ¿m? Enjuiciadora. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos de manera natural y muchas veces cuando estamos en contacto con la naturaleza y percibimos una puesta de sol, o vemos un paisaje muy bonito, o vemos algo que realmente nos atrae mucho. Entonces nos damos cuenta que nos quedamos absorbidos por esa percepción y somos conscientes que cuando estamos en ese estado de percepción, lo que percibimos cobra una cualidad diferente, una qualia, el colorido, las experiencias que vivimos, cómo sentimos, el sonido del agua, en fin, es diferente cuando nuestra percepción es experiencial y no comparativa. Esto es una de las cosas que tenemos que ir viendo poco a poco. También en la meditación, cuando nos observamos a nosotros mismos, decimos que queremos experimentar sin juicio, ¿vale? Sin expectativas y sin comparaciones, ¿no? Pues porque generalmente la mente siempre tiende a juzgar, a comparar y a dividir. Entonces, si en lo interno y en lo externo existe la posibilidad de observar sin esta forma del pensamiento como intermediario. Luego, una cosa muy importante, es que debemos darnos cuenta de que generalmente nuestra mente siempre está eh, entre el pasado y el futuro. Estamos siempre deambulando de un sitio a otro. La vida, que es lo que está sucediendo en el presente, generalmente se nos escapa. Por tanto, generamos unos aprendizajes que llamamos anclajes para darnos cuenta de que cuando estamos balanceándonos entre el pasado y el futuro, nos damos cuenta y cariñosamente o amablemente llevamos la atención hacia el presente. Eso es el significado de mindfulness, esa atención alerta, esa atención que genera ese movimiento de darnos cuenta de que nos hemos ido de la realidad y volvemos otra vez a la realidad. Eso en sánscrito, en palí se llama sati. Por eso mindfulness es la traducción de sati, que significa aprender a volver. ¿Volver a dónde? Volver al presente. ¿Vale? Entonces es muy importante. Tenemos como anclajes el cuerpo, porque es puro presente, la respiración, que solo se puede generar en el presente, y el presente en sí mismo, ¿no? La realidad exterior del presente. Vale. Tercer punto es darnos cuenta de qué nos estamos nutriendo, de qué nos estamos alimentando, sobre todo perceptivamente y mentalmente. Por ejemplo, hablábamos de la intoxicación que tenemos muchas veces con las noticias, incluso con las catástrofes. Todo lo que percibimos alrededor, todo lo que leemos, todo lo que vemos, es que
A mí me hace mucha gracia porque cuando ponen unas noticias, no sé, en Antena 3 dice, la noticia buena del día, están 30 minutos hablando de catástrofes y de tragedia, y de repente dicen, una noticia, bueno, habrá más cosas buenas en la vida que una sola noticia, ¿no? O sea, esa mentalidad de estar siempre regodeándose en lo negativo, tenemos que eliminarla. Mucho, mucho, yo tengo, ya sabéis, amigos, tanto Vicente Simón como otros psicólogos, que dicen que muchas veces estamos intoxicados de dolor, de sufrimiento, de tensión. No quiere decir esto evitarlo, pero tampoco sobrealimentarlo. ¿Vale? Entonces, cuando nos demos cuenta, vamos a encontrar ese equilibrio, porque eso nos protege mentalmente también y psicológicamente. Luego, el cuarto punto, que es muy, muy importante, aprovechar, vivir y experimentar las dificultades de la vida como oportunidades. ¿No? Es decir, generalmente de estas experiencias difíciles o de las emociones aflictivas sacamos grandes aprendizajes si cogemos la posibilidad de vivirlas, de afrontarlas, no de evitarlas o bloquearnos entre ellas, ¿no? Es decir, de los momentos difíciles se sacan grandes aprendizajes. El sufrimiento es un gran maestro. Y por último, estar en todo momento conectados con nuestra afectividad, es decir, conectar con el corazón compasivo. Siempre aprender a tratarnos bien a nosotros y a los demás, ¿no? Entonces, favorecer esa afectividad que nos es innata es el quinto punto importante. Esto para mí sería un poco el contexto general de este trimestre, ¿no? Tener claro estos 5 puntos y a partir de ahí, pues bueno, ver cómo vamos desarrollando esos recursos y esas prácticas encaminadas a este beneficio que es tan importante a nivel corporal, físico, como a nivel mental. Bien, y vamos a hablar ahora de algo, ya sabéis cómo funciona la práctica cognitiva, que es observar el cuerpo y las sensaciones corporales, utilizar la respiración como anclaje entre el cuerpo y la mente, ¿vale? Hemos experimentado en este primer trimestre lo que llamamos estado natural del cuerpo, cómo se experimenta el cuerpo de manera consciente, cómo lo percibimos, ¿eh? Lo hacemos en la primera parte de la práctica, a través de la postura, lo que llamamos la propiocepción, ¿vale? Porque es muy importante que nos demos cuenta que la mente, la capacidad de percepción, no está solamente en el cerebro, la mente está en todo el cuerpo, porque hay neuronas en el cerebro, hay neuronas en el corazón, hay neuronas en el intestino, hay neuronas en la musculatura y hay neuronas celulares, es decir, la percepción neuronal no está solamente en el cerebro, está en todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, todo el cuerpo percibe y todo el cuerpo siente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hoy, antes de empezar la práctica, a introducir algo que me parece muy interesante. El tema de enfocar y profundizar en la respiración consciente. Porque la respiración consciente que siempre se ha presentado, y lo es, como un puente entre el cuerpo y la mente, ¿vale? Que equilibra, tranquiliza y nos permite pasar de un estado de tensión a un estado de tranquilidad, ¿vale? Lo podemos hacer dentro de la práctica meditativa, de la meditación formal, pero hoy vamos a hacerla brevemente como un recurso que podemos tener en cualquier momento del día. Esto, yo me acuerdo cuando al principio en la meditación íbamos a los centros budistas, porque eran los únicos que nos enseñaban meditación, ellos hablaban de las 10 respiraciones. Y entonces nos enfocábamos en mantener la atención a través de la respiración y nos decían, al principio es difícil mantener la atención en la respiración. Intentar hacer 10 respiraciones. Y cuando veáis que os habéis ido de la respiración, contando las respiraciones, que tiene que ver un poco con lo hicimos. ¿Os acordáis el último día que hablábamos del sonido? Emitíamos el sonido A porque mientras que respirábamos, cuando emitíamos sonidos, ¿os acordáis que el haz neuronal que tiene que ver con el lenguaje y con el pensamiento es el mismo y uno inhibe el otro? Por tanto, cuando tú recitas un mantra o cuentas las respiraciones, los pensamientos intrusivos o cavilatorios disminuyen mucho. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este contexto, de esta realidad neurofisiológica, existe la posibilidad, por ejemplo, cuando estamos muy estresados durante el día, retirarnos unos minutos, 2, 3 minutos, no hace falta más, porque en realidad con 10 respiraciones es más que suficiente. Yo tenía un amigo que hace práctica de yoga y él hablaba de que es un representante comercial, es un ejecutivo importante, tiene mucho trabajo y dice, yo cuando me veo estresado y me veo superado,
me retiro y solamente hago mis 10 respiraciones yógicas y vuelvo totalmente diferente, con otra actitud, con otro estado mental. Eso es lo que se llama en medicina la activación parasimpática, a través de la respiración. Entonces, cierras los ojos, haces 10 respiraciones. Él llamaba yógicas, nosotros hablamos de respiraciones conscientes. ¿Cuál es la respiración eficiente? Ya lo hemos recomendado también en el trimestre. Aquella que es profunda y lenta. Profunda en el sentido de que la inspiración debe ser aproximadamente en 4 segundos, 1, 2, 3, 4, hay una pausa después de los 4 segundos y luego se produce una expiración un poquito más larga en 5 segundos y una pausa un poquito más larga que son 2 segundos. De tal forma que si sumamos 4 y 1, 5 y 7, 12, estamos en 12 segundos por respiración, que en un minuto son 5 respiraciones. Fijaros, esto los budistas y los yogis lo decían hace 2000 años y ahora resulta que los científicos están diciendo que sí, lo conveniente es respirar a ese ritmo que supone 5 respiraciones por minuto. Entonces, si hacemos 10 respiraciones, en 2 minutos bien hecho, ya estamos casi casi equilibrados. Fijaos qué fácil. ¿Vale? Pero también sabemos, porque lo hemos experimentado en la práctica, que muchas veces no llegamos a 3 respiraciones y estamos en la segunda o tercera respiración y enseguida ya nos llegan los pensamientos, ¿no? Entonces, por eso me acuerdo yo, los budistas que ya nos decían que esto es muy sencillo, lo que yo te digo es muy sencillo, pero no es fácil de hacer, porque intenta hacerlo y ya verás tú como a la tercera respiración o a la segunda respiración ya estás por los cerros de Úbeda y estás pensando en mañana pasado. Entonces ellos decían eso, que la práctica es empezar a respirar profunda y convenientemente, utilizando el conteo de la respiración, y si te das cuenta de que te has ido, vuelves a empezar de nuevo. Entonces, ¿cuál sería la práctica de las 10 respiraciones budistas o las 10 respiraciones yógicas o lo que llamamos en la ciencia la respiración eficiente, que es respirar en un ritmo de 5 respiraciones por minuto? Pues mira, podría ser este caso. Entonces, nosotros cerramos los ojos, entonces empezamos, vamos a hacerlo entre todos, vamos a hacer simplemente las 10 respiraciones. Antes de hacer la práctica, porque eso lo podemos hacer solamente como un ejercicio propio o lo podemos hacer como meditación formal, que ahí podemos estar si tenemos práctica meditativa y decir, bueno, voy a hacer simplemente respiración. O voy a hacer respiración y voy a hacer meditación más alargada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo sería la cosa? Entonces, yo me siento, estoy trabajo, me aparto un momento y empiezo a respirar, ¿no? Entonces, la primera posibilidad es contar en silencio y darnos cuenta que estamos inspirando 1, 2, 3, 4 en silencio. Y en la pausa, al final de la inspiración, cuento 1. Entonces, 1 y luego expiro. Hago 2 segundos y vuelvo a inspirar. Inspiro, cuento 2, 2 y expiro. Voy a hacer una tercera, inspiro en 4 segundos, cuento 3, 3 y expiro. Vale. ¿Qué variantes tiene esta respiración? Al principio, mucha gente, como no tiene costumbre de inspirar en 4, pausa 5, 2, podemos utilizar en silencio también contar los segundos de la respiración. ¿Cómo sería esto? Inspiro y voy contando para mí. 1, 2, 3, 4 y diría 1. Y expiro. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2. Vuelvo a inspirar. Entonces, contaría los segundos de la inspiración. 3, 4, diría 2 en la pausa para saber el número de respiraciones que llevo y voy expirando, si necesito contar, hasta la pausa. ¿Vale? Esta es una opción. ¿Cuál sería una tercera opción? Utilizar la respiración, el sonido, en vez de utilizar en la expiración el sonido A, el número que es el que estoy en la respiración, arrastrarlo en la expiración. Fijaros en esto.
No hace falta en la inspiración, voy contando si hace falta, las inspiraciones en cuatro o simplemente lo voy sintiendo. Uno, y ese uno lo canto o lo mantengo hasta la pausa. Pausa, silencio, vuelvo a inspirar. Dos, tres, cuatro, suavemente. Dos, y canto el dos en la expiración. Siento la pausa, el silencio, vuelvo a inspirar. Tres, silencio, pausa, silencio. Vuelvo a inspirar. Lento, suave, pausa. Cuatro. Y una última vez. Inspiro. Cinco. Pausa y silencio. ¿Vale? Sería un ciclo de cinco y luego otro ciclo de cinco. No sé si habéis experimentado que la cabeza se os ha ido menos en el último solamente, ¿eh? Pero tenemos más posibilidad de mantener la atención en la respiración utilizando sonidos. El sonido, que además tiene que ver con el conteo, nos sitúa y nos dispersa menos. El que esté acostumbrado, que vaya a yoga y esté acostumbrado a recitar mantras, pues entonces puede hacerlo como hacemos en la meditación con sonidos, que es utilizar o el OM en la expiración o utilizar el sonido A en la expiración. Los psicólogos utilizan muchas veces el sonido A, aquí lo utilizamos así, y los yogis utilizan el sonido O. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería, generalmente es recomendable hacer dos ciclos de cinco y darnos cuenta cuál es nuestra capacidad de concentración y atención. ¿Vale? En cuanto lleguemos a 10 respiraciones, que son 2 minutos, ahí empieza ya una activación parasimpática eficiente, o por lo menos mínima. Y vosotros lo vais a notar. ¿Vale? Si hacemos dos o tres respiraciones, nos calmamos un poquito. Pero conseguir una calma o una quietud, como ahora, por ejemplo, hemos hecho, no sé si lo habéis podido experimentar, ya se nota. Y es lo que decían los budistas y los yogis, las 10 respiraciones. ¿Eh? Entonces, si lo hacemos con el sonido A, ¿cómo sería? Recordar mentalmente, inspirar en 4 segundos, cuento uno, uno, y ahora al expirar emito el OM o el sonido A. Llego a la pausa, reconozco el silencio de la pausa y vuelvo a inspirar. Uno, dos, tres, cuatro, sintiendo la respiración en todo el cuerpo. Dos, y el sonido A o el mantra. Ah, siento, percibo la pausa y el silencio y vuelvo a inspirar. Tres, pausa, silencio. Inspiro. Cuatro. ah, la pausa, el silencio y vuelvo a inspirar. Cinco. Siento el silencio, la pausa y el silencio y volvería otra vez a hacer un ciclo de cinco. ¿Vale? Entonces, esto es una herramienta de activación parasimpática y de respiración consciente
que está escrita de hace 3.000 años. Los budistas hablaban de volver cuando no conseguimos las 10 respiraciones y los yogis hablan de las 10 respiraciones yógicas. Este profesor de este amigo mío le decía las 10 respiraciones yógicas. Me llamó la atención, digo, mira, los budistas decían lo mismo. Al final todos dicen lo mismo. Y luego nosotros, a nivel científico, a nivel de medicina y a nivel de psicología, hablamos de los 5 respiraciones por minuto. Y en 2 minutos tenemos las 10 respiraciones. ¿Vale? Podemos hacerlo en silencio, si tenemos mucha capacidad, no hace falta sonidos, pero ayuda mucho, sobre todo al principio, cuando estamos muy nerviosos o muy activados, utilizar el conteo de la respiración y el mantra en la expiración. ¿Os parece interesante? Yo creo que es muy interesante, porque además esto lo podemos utilizar en la práctica meditativa cuando trabajemos con la respiración para eliminar los pensamientos intrusivos, pero lo podemos hacer como práctica independiente bueno, voy a hacer 3 minutos, 4 minutos, ciclos de 5. Y cuando tengamos que tener una pausa de alerta, es decir, voy a hacer 1 minuto, 5 respiraciones, 2 minutos mejor. Y en 2 minutos, lo que dice este amigo mío, te cambia la actitud, te cambia el estado psicológico. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, ¿se ha escuchado bien todo por aquí? ¿Bien? ¿Vale? Vale, pues bien. Espero que haya sido interesante. Ahora ya, con esta práctica de inicio con la respiración, es muy importante la respiración porque unifica el cuerpo y la mente. Vamos a empezar la práctica de hoy. Vamos a continuar lo que estábamos haciendo el otro día. Vamos a vivir, a percibir la experiencia natural del cuerpo a través de las sensaciones y quiero que quede claro y que lo consigamos experimentar, por lo menos reconocerlo. ¿Qué es eso de la experiencia natural del cuerpo? ¿Cómo se vive, cómo se experimenta el cuerpo a través del autoconocimiento? Y luego vamos a llegar a lo que también en meditación, y muy antiguo esto, se llama el estado natural de la mente. ¿Cuál es el estado natural de la mente que nosotros en ciencia o en psicología llamamos estado mindful? Mindful es estado de equilibrio en el cual la mente está serena, ecuánime, poco reactiva y lúcida. Es decir, estás plenamente consciente, no estás abstraído ni dormido, pero estás relajado y tranquilo. ¿Vale? Entonces, esto es muy típico de los tibetanos, y sobre todo de la tradición del Sochen, que es que cada experiencia tiene que ser consciente y ser reconocida. Porque cuando es vivida y reconocida, se puede evocar y se puede reproducir. Y lo que tú haces es lo que sabes. Lo que tú recibes es información, pero lo que tú experimentas es sabiduría. Esto ellos lo tienen muy claro entre el conocimiento y la sabiduría. ¿De acuerdo? Bien, pues vale, vamos a empezar la práctica cognitiva, vamos a experimentar el estado natural del cuerpo, vamos a experimentar y a reconocer el estado natural de la mente y luego haremos la práctica de bondad y compasión. Pues vamos a empezar.